Bueno, pues vamos a pasar a la exposición del buen Abraham desde la Universidad Veracruzana, sede Jalapa. Él es estudiante de historia y vamos a escuchar la exposición sobre los resultados de la investigación en el que él colaboró. Abraham forma parte del programa de verano científico, el programa Delfín, en este periodo del 2021. Y él colaboró en una investigación que estamos haciendo en la Ibero sobre la Copa Mundial de la FIFA 70 y el Mundial Femenil del 71. Da la casualidad que Abraham, además, él por su cuenta está haciendo una tesis sobre la parte política del Mundial de México 70. Y bueno, ha sido un gusto saber que Abraham está interesado en investigar estos temas de la historia del deporte. Esperemos que en el futuro siga colaborando con nosotros. Ya está invitado para colaborar en este proyecto que tenemos con la biblioteca y el archivo fotográfico del Heraldo de México, y también ya está invitado a participar en el seminario de Historia del Deporte en el Instituto Mora. Así que te escuchamos, Abraham. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Yo les voy a hablar sobre mi tema, que es la Copa Mundial de la FIFA México 1970 y el Mundial de Fútbol México 1971, análisis de sus implicaciones. Con implicaciones nos referimos, o bueno, me refiero concretamente a las implicaciones políticas, económicas, socioculturales y mediáticas. En el resumen de la investigación he puesto que en este reporte escrito se presentan los resultados de una investigación mixta o multimétodos, inserta dentro de la subárea de estudios científicos sociales sobre deporte e historia. El problema que nos motivó a realizar este trabajo fue que, a pesar de ser dos eventos que marcaron el rumbo del balompié nacional, los trabajos académicos que analizan la Copa Mundial de México 70 y el Mundial Femenil de México 71 son muy pocos. El propósito de esta investigación es dar a conocer cuáles fueron las implicaciones, como ya mencioné, políticas, económicas, socioculturales y mediáticas que estos dos eventos tuvieron en el país. Las preguntas de investigación sobre las cuales hemos basado nuestra investigación han sido: ¿de qué manera tanto la Copa Mundial de la FIFA y el Mundial de Fútbol Femenil influyeron en los aspectos políticos, económicos, socioculturales y mediáticos del país? ¿Cuál fue el papel que desempeñó tanto el gobierno y los organismos como la FIFA en la organización de ambos eventos? Y finalmente, dado que el Mundial de México 71 no es un mundial tomado oficialmente como por la FIFA, nos queda la pregunta: ¿quién organizó entonces el Mundial Femenil de México 71? Para realizar esta investigación la hemos inmerso bajo el marco teórico de la teoría marxista del deporte, aunque todavía no he seleccionado un autor. Por ahora estoy pensando llevarla a cabo bajo el esquema de Giulianotti y las teorías sobre los eventos sobre los macroeventos deportivos. En términos metodológicos, se trató de una investigación mixta, llevada a cabo mediante técnicas de investigación documental y mediante una encuesta aplicadas el mes de junio de 2021. El principal argumento que defiendo en este trabajo es que estos dos eventos dejaron un legado que no solo se basa en lo deportivo, sino que además proyectó una infraestructura y organigrama claves para la organización de macroeventos deportivos y que podrán retomarse para el Mundial de México 2026. Este reporte está dividido en 8 capítulos. El primero expongo el planteamiento del problema, el segundo defino el estado del arte, el tercero expone el marco teórico, el cuarto se basa concretamente en la metodología, el quinto comparte los resultados obtenidos mediante la investigación documental, el sexto los que se obtuvieron mediante la encuesta, y el séptimo comparten los resultados obtenidos mediante el método técnica de entrevistas cualitativas, que ese no lo hicimos, se me olvidó quitarlo. Y finalmente el octavo representan las conclusiones y las referencias bibliográficas a las que nos referimos. Ahora voy a pasar con la proyección de los resultados de la encuesta que hicimos en el verano científico. Esta encuesta fue realizada bajo un contexto de COVID-19 en donde no pudimos salir a entrevistar a personas. Por tanto, fue una encuesta realizada bajo la plataforma de Google Forms, aplicada a 70 personas entre los días 20 de julio de 2021 y 26 de julio del 2021.
A pesar de que han sido 70 las personas que han contestado la encuesta hasta ahora, 71, la actualización más reciente, solo vamos a tomar el dato para 63 personas, dado que las 8 personas restantes no pasaron las preguntas de filtro. Esta encuesta está ¿cómo se llama? Dividida en 10 temas. El tema 1 son las preguntas de filtro, que solo pudieron pasar 63 personas. El tema 2 es la información sociodemográfica, donde hay que destacar que mayoritariamente contestaron gente de entre 20 y 23 años, predominantemente varones, y principalmente del estado de Veracruz, que es de donde yo soy. En su mayoría son estudiantes de licenciatura, y eso sería todo. A la gran mayoría de las personas a las que pregunté están interesadas en el deporte. Esto nos da una mejor, esto les va a ayudar a comprender mejor las preguntas que realicé. También están muy interesados en el fútbol, aunque hay mucha gente renuente hacia el fútbol. Esto quiere decir que el fútbol ya no es el deporte rey en México, sino que poco a poco ha sido desplazado por otros deportes, como puede ser la UFC, el fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. Con, ¿En dónde me dijo que me parara, profesor? En la sección de selección mexicana, si quieres, Okay. sáltate esta parte. Ahí nacionalismo, ¿no, Aquí, verdad? exactamente, aquí, Ah, a bueno. partir de aquí. Venga. Bueno, el tema 7 del cuestionario se basa concretamente en la opinión de los encuestados sobre el nacionalismo y la selección mexicana. En la pregunta 18 nos encontramos que si se sienten identificados a México como país. En su mayoría, de casi el 90% de las personas contestaron que sí, con un 11.1% de personas que contestaron que no. Por otro lado, esta pregunta nos muestra qué símbolos son los que representan más a México como país. En esta tabla pongo ordenados ¿cómo se llama? Por orden de lista los símbolos que pusimos, y nos damos cuenta que los mariachis, los tacos y otros, como pueden ser la gastronomía, los lábaros patrios e inclusive Guillermo del Toro, son los símbolos que predominan en el imaginario colectivo del mexicano de lo que es México, ¿no? De lo que más representa a México. Actualmente se sienten orgullosos de ser mexicanos, de haber nacido en México. Podemos encontrarnos con un 75% casi de los encuestados dijeron que sí. Sin embargo, un 22% dijo que no siente nada en particular, y Bueno, a un ver, escaso número de dos este personas. punto, Abraham, es importante porque acuérdense de esto. Por la historia política de nuestro país, México es un país que ha manifestado siempre un discurso muy nacionalista. El nacionalismo mexicano, que básicamente es sinónimo de priismo, acuérdense que después de la Revolución Mexicana se instituyó a través de la educación, de los libros de texto, a través de la cultura, a través del cine, a través de la música, a través de las políticas del Estado, se instituyó una política nacionalista, el nacionalismo por revolucionario, que viene después de la revolución a finales de los 20 y abarca prácticamente hasta el día de hoy, sobre todo en los 70 años que el PRI tuvo el poder político en el país. Hablamos de una visión nacionalista. Estamos educados de forma nacionalista. Y bueno, cuando le preguntamos a la gente si se sienten orgullosos de ser mexicanos, la mayoría responde, 3 de cada 4 responden que sí se sienten muy orgullosos. Otro porcentaje, 1 de cada 5 dicen que no sienten nada en particular, ni a favor ni en contra. Y realmente es mínimo, casi muy poco significativo. El 3% dijo que no se sentía, que se sentían avergonzados, ¿no? O sea, quiere decir que en México prevalece una visión nacionalista. Sigue. Ok, también es importante cómo se siente identificado la población con la selección nacional. Podemos ver que en su mayoría sí se sienten identificados con la selección nacional, y también forma parte como de estos símbolos del nacionalismo mexicano, la propia selección nacional mexicana de fútbol. Hay que aclarar que cuando hablamos en
hasta ahora en concreto, en este tema, cuando nos referimos a la selección mexicana de fútbol, hablamos del equipo masculino, o también conocido como la selección mayor, esta que juega los mundiales de fútbol y el que está jugando ahorita la Copa Oro, para diferenciarlo de las categorías menores y de la selección femenil. Podemos darnos cuenta que a pesar de que el fútbol es uno de los deportes más importantes en México, no todos han podido ver un partido de la selección mexicana en territorio mexicano o en general en México, dado que la gran mayoría de los partidos de la selección se juegan en Estados Unidos, ¿no? Pero ese es un tema Fíjate, ya... oye, Abraham, este dato es muy interesante. Es interesante, o sea, las estadísticas a nivel de las encuestas en otras partes en México dicen que más o menos el 60% de mexicanos en promedio se consideran aficionados al fútbol. Y el resultado que vimos ahorita es que más o menos el 70% de las personas que se dicen eh, que tienen un vínculo con la selección, 7 de cada 10 nunca han ido a un estadio a ver un partido de la selección mexicana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la mayor parte de la gente tiene un vínculo con la selección a partir de los medios de comunicación. No tienen una experiencia concreta, directa, sino siempre a través del consumo mediático. El hecho de que el 70% nunca haya ido a un estadio a ver a la selección nos dice que la mayoría vive su experiencia de la selección a través de los medios. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Sigue. Bueno, la pregunta 23 nos preguntamos si las personas encuestadas en cuestión tienen alguna jersey o una playera de la selección. Nos damos cuenta que en su mayoría la tienen, y sumado al hecho de que el 9.5% de la población quiere tener una jersey de la selección, nos da que alrededor del 60% de las personas en México tienen o quieren tener una jersey de la selección, y la jersey también forma parte de esta identidad que tienen los mexicanos con México como tal, ¿no? Lo cual responde mucho a lo que pasó con la selección de softball ahorita, que tiraron lo que pasó con ellas y tirar su uniforme. Esto demuestra por qué la gente se enojó tanto cuando dijeron que la selección de softball femenil tiró el uniforme, ¿no? Mira, este comentario es muy interesante. Qué bueno que lo hiciste, Abraham. Eso quiere decir que en México, por nuestro nacionalismo y por nuestro agrado por la selección, porque ya vimos que un 60% de la gente sí se siente identificado con la selección, 6 de cada 10, lo cual es consistente con las encuestas de Mitofsky y otras empresas. Esos son los mismos resultados que ellos obtienen, 6 de cada 10. Eso quiere decir que en México hay un fetichismo con la playera, que Sí, consideramos a la playera como un elemento sagrado, aunque una playera es eso, es solamente una prenda, no es un objeto, no es un objeto sagrado ni religioso. En México le damos un valor a las playeras que tienen símbolos nacionales, como es el caso de los uniformes de los deportistas. Interesante dato. Sigue. este, bueno, aquí nos referimos a qué tan informados les gusta estar a la población. En general dicen que sí. este, Predominantemente en esta sección nos damos cuenta que sí, que la gente está interesada en conocer más sobre la selección, aunque sea esporádicamente, aunque sea solamente cuando haya torneos importantes, que es la mayoría de la población, pero es un grupo no tan grande como el 20%, que se está día a día viendo noticias de la selección. También tenemos que preguntamos sobre su opinión sobre quién es el dueño de la selección, y nos damos cuenta que en particular entienden que la selección mexicana es regida por las Femex Food, después por las marcas y patrocinadores, y finalmente por las televisoras, dejando de un lado a los jugadores, a los aficionados y al gobierno. Esto nos quiere decir que a pesar de que los mexicanos se sienten identificados con la selección mexicana, la mayoría de los aficionados entiende que la selección no responde a sus intereses, sino que responde a los intereses de grupos y las marcas que están detrás de ella. Inclusive, creo que un dato extra para esto, recientemente un exfutbolista, un portero llamado Moisés Muñoz, dijo que muchas veces las marcas influyen en quién va a las convocatorias. Él mencionó que desde su punto de vista, él debió haber sido convocado para el Mundial de 2006. Sin embargo, las propias marcas dijeron que enviaran de segundo portero a otro seleccionado. Entonces, más o menos
por ahí nos podemos dar cuenta de cómo se maneja el business, decirlo de alguna manera. Aunado al hecho del nacionalismo, en esta pregunta 26 y en la pregunta 27 nos preguntamos sobre qué es lo que sienten cuando México gana o pierde. Cuando gana es alusivo un sentimiento de alegría, de gusto, más allá de que es un escaso, de que hay un escaso número que no siente nada en particular. Lo mismo ocurre cuando pierden. Cuando pierden, la gente siente en su mayoría frustración, un poco de coraje, un poco de tristeza, vergüenza y muy escasamente le es indiferente, ¿no? Lo cual quiere decir que en este sentimiento de identidad y arraigo con la selección provoca que en la mayoría de los aficionados haya sentimientos positivos y negativos dependiendo de los resultados. También, nuevamente, ¿qué tan importante es para usted la selección mexicana de fútbol, el equipo mayor? Podamos darnos cuenta que a pesar a pesar del arraigo que tiene México con su selección, creo que es muy centrada al hecho de darse cuenta que no es la gran cosa. O sea, es un equipo valioso, pero no es fundamental. No es el mejor equipo del mundo, no es ni Alemania, no es ni Italia, no es Brasil, pero da lo suyo y cada que puede nos da una alegría, ¿no? Fíjate, otra vez ese dato es importante porque si sumas los porcentajes de los que están con cierta simpatía, podemos decir que entre casi el 90%, o sea, el 85% piensan que tiene cierta relevancia, que aunque no es fundamental, sí es importante o es valioso. Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas que contestaron esta encuesta sí le dan un valor positivo a la selección mexicana como equipo. Eso es interesante, eso quiere decir que tiene un mercado. No se nos olvide esto. La selección es un producto de entretenimiento que se consume y que cuesta consumirlo. Se pagan camisetas, se pagan boletos, se paga televisión de paga, se paga internet, se paga minutos de celular para ver a los partidos de la selección y estar enterado. Ese es un negocio. El 80% de personas que contestaron esta encuesta asumen que es algo valioso y por lo tanto indirectamente nos están diciendo que invierten dinero, tiempo, sus ratos libres para seguir a este producto de entretenimiento que se llama Selección Mexicana de Fútbol. Sigue. Nuevamente nos damos cuenta de qué tan importante es la selección, pues nos pregunta si la selección mexicana de fútbol es un tema recurrente en las conversaciones o interacciones cotidianas del espectro del espectro familiar o amistoso, ¿no? Y nos damos cuenta que sí es importante, que un 25.4% de personas asumen que es importante y aparte algunos más asumen que hablan de la selección solo cuando hay algún torneo importante o cuando hay escándalos mediáticos. Fíjate, Abraham, Nuevamente, este dato es muy interesante también. Este dato, a ver, no lo dije, pero tú ya lo sabes. Yo vengo aplicando esta encuesta desde hace 9 años. Esta misma encuesta que tú aplicaste, la vengo aplicando cada 6 meses, cada 4 meses, desde el año 2013. Yo tengo los datos acumulados desde el 2013, 14, así. Cada año he aplicado 2 o 3 veces por año esta encuesta. Y estos resultados son muy consistentes, son muy parecidos a los que hemos tenido en los últimos años. Si sumamos el sí más el ocasionalmente, tendríamos que el 80% de personas que contestaron esta encuesta reconocen que la selección, por lo menos ocasionalmente, se vuelve tema de conversación. Es decir, la selección, además de ser una fuente de entretenimiento, es un tema de diálogo, es un tema de conversación. Aunque no sea muy recurrente, sobre todo solo cuando hay torneos importantes, uno de los temas de conversación de los mexicanos es hablar de la selección. ¿Qué te parece? pues me parece muy interesante y realmente muy cierto. O sea, quieras que no, las noticias ponen si tal jugador hizo tal cosa, si perdió, si ganó. Entonces, siempre le dedican un espacio al fútbol mexicano y a la selección en concreto. Si un jugador mexicano se lesionó, siempre preguntan, ¿qué pasará con él en la selección? Entonces, la selección sí es un tema muy recurrente. En esta pregunta nos preguntamos entre qué miembros de la selección mexicana que está compitiendo ahorita la Copa Oro, con cuál se siente más identificado a la persona que contestó esta encuesta, nos damos cuenta que principalmente se sienten identificados con el Chucky Lozano, con Guillermo Ochoa y con Andrés Guardado.
Esto nos quiere decir que principalmente los aficionados tienen una conexión con aquellos futbolistas de moda como el Chucky que juegan en Napoli de Italia o con los que llevan varios años en la selección como Andrés Guardado u Ochoa. Pero De eso no puede acuerdo. ser de todo una constante, ya que jugadores como Héctor Moreno, como Tecatito Corona, como Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos tuvieron un menor margen de compatibilidad. Por su parte, me parece interesante el dato de que el futbolista argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori no recibió ningún voto de representatividad, lo que se puede tomar como parte del debate que se vive en México respecto a la naturalización e inclusión de jugadores extranjeros en el cuadro tricolor. Y en las pregunta Hagamos una 31. cosa, Abraham, hagamos una cosa. Vámonos directo ahora a los resultados de México 70, Ok. porque si no se nos va el tiempo. Vas muy bien, pero vámonos a México 70. Ahí está, adelante. Bueno, esto es de mundiales de fútbol en general, a grandes rasgos, podemos darnos cuenta que sí, principalmente hay un casi un 50% que se interesa por el fútbol, los mundiales de fútbol en general. A una persona agregó la opción de la Champions League, lo cual es otro punto para el fútbol. La mayoría, a la mayoría les interesa mucho. Me parece interesante que la mayoría sabe quién es campeón del mundo y si no saben quién fue el campeón del mundo anterior, pusieron Francia, que fue el campeón de 2018, y Alemania, que fue el campeón de 2014. Ahora Eso sí, quiere decir que la gente está enterada de los mundiales. de los mundiales de fútbol, exacto. Eh, Ahora con las de México 70, la mayoría de las personas sí recuerda haber visto algún material o documento sobre el Mundial de México 70. En su mayoría les da indiferencia porque es algo muy lejano, ¿no? Pero a final de cuentas también sienten cierto grado de euforia, orgullo y satisfacción, que haciendo la sumatoria a ojo de buen cubero, creo que es más del 50% de las personas que sienten emociones positivas por el hecho de que México haya albergado un mundial de fútbol. Abraham, y esto es importante. Esto quiere decir, como la mayor parte de personas que respondieron a esta encuesta son jóvenes, esto quiere decir que la mitad de los encuestados, si sumamos el 41%, en la anterior, mira, regrésate a la anterior, ¿Eso? aquí, en esta. Si le preguntamos, cuando la mayor parte, casi la mitad, eran jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos eran de Veracruz. Entonces, cuando les preguntamos si recuerdan haber visto algo sobre el Mundial del 70, fíjate, casi el 70% sí recuerda haber visto alguna nota. El año pasado se hicieron homenajes, se hicieron reportajes, videos, y sí recuerdan por lo menos 7 de cada 10 haber visto algo. Pero 3 de cada 10 no recuerda nada, lo cual quiere decir que es consistente, porque acuérdate que el porcentaje de gente a la que le gusta el fútbol es cerca del 60%. Es decir, a los futboleros casi recuerdan que sí algo del Mundial 70. Los que no son futboleros en México, que es como el 40% de la población, es consistente con no recuerda nada porque no consume noticias de fútbol. Eso es consistente. ¿Cuál quiere decir que este dato es valioso? Sigue. Ok. Esta ya lo dije, que se sienten orgullosos por haber sido sedes de un mundial. Consideran si fue un tema de interés, definitivamente muchos afirman que sí. En su mayoría, creo que es casi nulo la persona que contestó que interesó muy poco, que no despertó ningún interés. Este tema está relacionado con lo político. Si sabe quién era el presidente que inauguró el Mundial de México 70, sí, fue Luis Echeverría. No hay que olvidar que recibió una enorme abucheo en el Estadio Azteca, que está documentado Ojo, y está en ojo, YouTube. ojo, ojo. No fue Luis Echeverrías, todavía era Díaz Ah, Ordaz sí, el cierto, todavía presidente. era Díaz Ordaz. A ver, regrésate. ¿Esto qué quiere decir? Que en su mayoría tienen este paralelismo, ¿no? De que recuerdan tanto el 68 como el 70 y recuerdan a Díaz Exactamente. Ordaz. Exacto. O sea, 6 de cada 10, que son los futboleros, el 60%, sí recuerdan que Díaz Ordaz fue quien inauguró o que fue el presidente cuando fue el Mundial de México 70. Porque acordemos que en cambio de gobierno siempre es en septiembre y el Mundial fue en junio. Uh-huh. Venga, sigue. Sí, todavía a Díaz Ordaz se tocó ese enorme abucheo.
La mentada de madre famosa contra Díaz Ordaz. Sí. También por lo mismo, recordamos si hubo protestas, en su mayoría hay mucha gente que recuerda que sí hubo protestas por parte de los ciudadanos antes y durante o después de la Copa del Mundo. Y por Oye, su parte, fíjate, este dato me llama la atención, es bien interesante. Hasta donde sabemos, Abraham, no hubo protestas en el Mundial de 70, fue al revés. Es en el decir, 68, ¿no? donde hubo protestas, claramente lo sabemos, fue en el Mundial de 68, sobre todo 10 días antes, cuando fue la marcha del 2 de octubre. Pero aquí es bien interesante esto. La gente relaciona 70 con 68. Y la gente relaciona la protesta del 68 con la del 70, aunque en el 70 no hubo protesta. Okay. Eso es interesante. Eso quiere decir que la gente se ha inventado el mito de que hubo protestas y el porcentaje es muy alto. El 60% cree que sí hubo protestas y la verdad es que no hubo protestas. Eso quiere decir que la gente está mal informada, tiene una imagen en su cabeza deformada. No pasó nada político valioso de movimientos sociales relacionados con el Mundial de 70 en México. La gente se lo ha inventado, lo ha creado. Eso es interesante. Okay. Entonces, Sigue. este dato va a contrastar con el siguiente, que sí, también recuerda que como hubo protestas, entonces también hubo actos represorios por parte del gobierno, que es igual un 60%. Y es consistente el dato. Otra vez, alrededor del 60%, que son los futboleros, que se inventaron la idea de que sí había ciertas protestas, también se inventaron la idea de que hubo represión contra los aficionados al fútbol en el Mundial, lo cual es totalmente falso. ¿Estás de acuerdo, Abraham? Completamente. Ahora, ¿cómo te explicas que la gente tenga estos inventos en su cabeza? A ver, dame una interpretación. Pues creo que se basa un poco en la memoria colectiva, ¿no? Creo que recuerdan el abucheo de Díaz Ordaz, recuerdan lo del 68 y automáticamente hacen la Claro, relación, ¿no? Entienden que recuerdan PRI, años 60, 70 y dicen, no, represión, autoritarismo, sí, dictadura. Claro, es una mala imagen que tiene el gobierno de aquella época, se traslada al fútbol, aunque no tuvo nada que ver. sí, sí. Es interesante. Sigue. Eh, Nuevamente, la memoria colectiva, en su mayoría, no recuerdan mucho a ningún jugador, pero nos damos cuenta que coinciden en que la actuación fue buenas secas. Creo, me parece que en este mundial sí consiguieron llegar al famoso quinto partido. Y ahí te va otra vez. Este es un dato interesante. Esta ha sido la mejor actuación de México en un mundial, la del 70, porque llegamos al quinto partido, avanzamos en las rondas, tuvimos, la selección tuvo un buen desempeño y la mayor parte de la gente no lo sabe. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Como que hay O una sea, que en distorsión términos ahí. deportivos se sabe poco del mundial del 70. Sí, también una de de las preguntas anteriores decía que qué tan crítico, uno por así decirlo, que qué tan crítico es con la selección mexicana cuando pierde, cuando gana. La afición mexicana sí es un poco crítica, sí es un poco crítica con la selección cuando pierde, ¿no? Entonces yo creo que por lo mismo se queda mucho esta idea de que nunca pasamos del cuarto partido, entonces le pegó incluso al Mundial de 70 donde sí, justamente se hizo la mejor actuación, ¿no? Nuevamente, cómo se percibe, cómo percibieron que si mejoró o no el Mundial de México 70 la imagen del país? Menciona que solo mejoró un poco la imagen del país. Y también qué fue lo que lo que nos dejó como legado el Mundial de México 70. La mayoría infiere que mejoró la percepción de México a nivel internacional. También es interesante que después de eso nos haya dejado una mejor infraestructura deportiva, entrenadores, atletas mejor preparados. Y pues hay que rescatar que mucha de esa infraestructura se usó después para el Mundial del 86, ¿no? Pregunta si el Mundial del 70 sigue vivo dentro del dentro de la memoria histórica. El 60% menciona que sí es Estos son recordado los por algunas futboleros. ¿Te personas. das cuenta cómo es consistente? El 60%, los Sí, futboleros dicen que sí, pero que solo es recordado por algunas personas. sí, que es casi, que es mucho más de la mitad y casi es el 100%, ¿no? Es muy escaso el porcentaje que dice que realmente se está olvidado. Que sí tiene sus pequeños fallos, como ese ¿cómo se llama? De las protestas y todo eso, de la actuación de México, pero como tal es recordado, ¿no? Quizás más recordado
por las grandes estrellas que jugaron por Pelé y por Brasil, que De por hecho, la actuación de México. para mucha gente, el Mundial de 70 es de los mejores de la historia, de los 2 o 3 mejores mundiales que ha habido hasta ahora. Sí, pues el Mundial del 70 creo que tiene, no, ese fue el del 86, el de Negrete es el que tiene el mejor gol del mundo, pero en el 70 se jugó el partido del siglo, que fue Alemania contra Italia, me parece. Exactamente, o sea, tiene varios elementos que hacen del Mundial algo memorable y es consistente con la respuesta. Muy bien, vamos a cerrar. ¿Qué hubo de los resultados sobre el Mundial Femenil? ¿Qué nos respondió la gente? Bueno, el Mundial Femenil está dividido en dos partes. Primero, sobre el interés del mexicano con el fútbol femenil. Nos damos cuenta que le interesa poco, aunque sí hay cierto interés, principalmente porque ya se desarrolló una liga de fútbol femenil en México, pero sigue siendo los datos que interesan poco, o no interesa. Muy poca gente se interesa realmente por el fútbol femenil. Casi el 50% si hacemos la sumatoria rápida. También los medios, a los medios solo les interesa la selección mexicana, a los medios y a la gente en general solo interesa los mundiales de fútbol femenil cuando juega la selección mexicana de fútbol. Curiosamente, el 2019, que fue el último mundial de fútbol femenil, no participó la selección mexicana de fútbol y el mundial no fue transmitido. Entonces, esto también contrasta con este dato, que qué tanto se consumieron sobre el mundial de fútbol femenil, poco, casi nada, porque no fue transmitido en México. Prefirieron transmitir la Copa Oro o la Copa América. Fíjate, esto es interesante. Esto quiere decir, si el último Mundial Femenil hecho por la FIFA casi no fue consumido por los mexicanos y los mexicanos casi no lo vieron ni estuvieron pendientes, hace 2 años, ¿qué podemos decir respecto a un Mundial que fue hace 50 años, el del 71? Definitivamente, o sea, claro, la diferencia es que en el 71 fue en México y jugaron mexicanas, ¿no? Aquí tienes esta excusa de que, pues no fue México, ¿para qué lo voy a transmitir, no? Inclusive también está el dato, 22% no sabían que hubo un mundial de fútbol femenil. Es muy alto ese porcentaje. El 60% de la población no se interesó, no sabía o desconocía por completo. Este dato es contundente, o sea, le hace falta mucha mercadotecnia, mucha publicidad, más difusión al fútbol femenil profesional. Sigue en México. Sí, principalmente por parte de los medios. Y tomando eso, nos damos cuenta que la mayoría desconoce quién ganó el Mundial de Fútbol, aunque claro, el porcentaje de la gente que es futbolera supo que la campeona del mundo fue la selección de Estados Unidos. Inclusive en la encuesta puse un poco de trampa porque la imagen que puse fue de Megan Rapinoe celebrando un gol que fue justamente el gol que les dio el triunfo sobre la selección neerlandesa. Entonces, ni con la ayuda que les puse pudieron darse cuenta quién ganó el Mundial de Fútbol Femenil, ¿no? Muy bien. Ya. Siguiendo con el Mundial de México 71, nos damos cuenta que no, en su mayoría no recuerdan ni saben, no han visto nada sobre el Mundial, sobre la Copa Femenina del 71. Su mayoría. Perro quiere participar. Sí, déjeme, lo mando a callar. Permítame tantito. ¿Tiene alguna opinión sobre el Mundial de 71 o qué onda? Cállate, por favor. No, así sí se va a callar. Ya, ahora sí, ya. Venga. Sí, nos podemos dar cuenta que el Mundial de Fútbol Femenil interesó muy poco y despertó poco interés en los aficionados. En el video que puse al final de la encuesta mencionan que al principio, mencionan las jugadoras a las que les entrevistaron, mencionan que al principio la gente no estaba interesada, inclusive ponen ciertos dibujos de que solo querían ir a ver las piernas de las jugadoras y cosas así. Pero conforme la selección mexicana de fútbol fue avanzando y obteniendo resultados positivos, la gente se interesó más y empezó a ir. Me parece y recuerdo haber leído que el Estadio Azteca en la final estuvo a reventar. Todavía no voy a decir cuál fue la final, aunque spoiler alert, jugó México en la final, ¿no? ¿Recuerda quién era el presidente? Sí, nuevamente tenemos esta relación de 70, 68 con el priismo, con las represiones y con el autoritarismo. ¿Recuerdas hubo protestas? No recuerdo. Aunque aquí hay que aclarar que en el 71 hubo una protesta, antes, durante o después del Mundial, que fue el halconazo, curiosamente.
¿Recuerda si hubo movimientos de represión del gobierno? No, pero sí, como dije, fue el halconazo contra los estudiantes en el 71. ¿Qué sabe usted o ha escuchado acerca del desempeño de las futbolistas? ¿Saben y ha escuchado al respecto? ¿Creen que fue una actuación regular? Y solo un 9%, que es el equivalente a 6 personas, saben que fue una actuación muy buena, dado que la selección mexicana conquistó un subcampeonato, ¿no? Cosa que no ha hecho la selección mexicana mayor, que no pasa del quinto partido. Finalmente considera que la organización y celebración del Mundial del 71 mejoró la imagen del país. En su mayoría piensan que solo mejoró un poco. Y finalmente sí considera que, que el Mundial del 71 dejó de legado o heredó algo. En su mayoría no tienen idea de lo que dejó, ni siquiera una buena imagen, ni siquiera una infraestructura deportiva. Fíjate, este dato es muy interesante. Esto quiere decir que el Mundial de 71, en términos generales, es un completo desconocido, incluso para la gente a la que le gusta el fútbol. Sí, definitivamente. También me parece interesante, contrastándolo con otra lectura, es que muchos futbolistas pensaban que después del Mundial del 71 se iba a formar una liga de fútbol femenil en México, ¿no? Sin embargo, la propia FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol empezaron a poner trabas para derogarlo por completo, al punto que no fue hasta 2016, me parece, 2018, que se organizó por primera vez una liga de fútbol femenil en México, ¿no? Entonces, desde el 71 que estaba la posibilidad abierta hasta 2018 son 50 años que se desperdició por completo para el desarrollo del fútbol femenil en México, ¿no? Finalmente, definitivamente, los encuestados tienen la percepción de que no tienen ni la menor idea sobre qué es el Mundial Femenil y solo es recordada por algunas personas, aquellas personas que realmente saben de fútbol, ¿no? Lo cual es un dato consistente. Se confirma que en este resultado que no hay interés o que no hay una memoria ni un recuerdo sobre este mundial. Bueno, como decíamos, pues esta investigación en la que colaboró Abraham, ahora en el programa Delfín, forma parte de estos proyectos que hemos llevado a cabo en la Ibero Ciudad de México desde hace varios años, y en particular de este estudio que viene llevándose de manera sistemática desde el año 2009-2010 en torno a la selección mexicana de fútbol. Ya tenemos más de 10 años estudiando a la selección mexicana de fútbol, año por año, semestre tras semestre, aplicando encuestas, entrevistas, observación participante. Y bueno, me da mucho gusto que Abraham haya participado y colaborado en este proyecto porque él está haciendo su tesis sin que yo lo supiera en historia sobre el Mundial del 70. A ver, Abraham, platícanos tus conclusiones. Igual por orden o así a bote pronto. No, pues igual ve contestando las preguntas de forma oral para que tú vayas construyendo tu discurso, sobre todo de esta primera tabla y de las dos que vienen. Ok. ¿Qué investigamos? Investigamos las repercusiones sociopolíticas, culturales, mediáticas y económicas que tuvo el Mundial de México 70 y el Mundial de México 71. Cuando lo investigamos, empezamos, me parece, en junio, más o menos, como mediados de junio, y terminamos ahorita el 30 de julio, casi un mes. El problema que nos motivó a realizar esta investigación es que el material documental, bueno, el material académico sobre el Mundial de México 70 es muy escaso y es muy poco producido en México. También el Mundial de México 71 es completamente olvidado. En general solo me encontré un libro que habla sobre el Mundial del 71 y también habla sobre un concurso de belleza en México en el 71 y habla sobre la modernidad en esa década, pero como tal no es algo que se centre completamente en el Mundial, ¿no? Bajo qué contexto social y condiciones lo realizamos esta investigación. Esta investigación se llevó a cabo de junio a julio de 2021 y fue completamente en línea debido a la COVID-19. ¿Bajo qué perspectivas teóricas y a partir de qué conceptos los observamos? Como dije, lo iba a observar desde la teoría marxista del deporte, hasta donde recuerdo el marxismo propone que todo es política y economía, y como nos dimos cuenta, un poco se centra en eso porque siendo la selección mexicana un producto mediático busca vender, ¿no?
busca vendernos la experiencia de ir a un estadio, la experiencia de comprarnos la camiseta, la experiencia de enojarnos con las jugadoras de softball por tirar la camiseta, busca vendernos eso, ¿no? Y busca también generar ciertos discursos alrededor, ¿no? Como lo que es el nacionalismo, la naturalización de jugadores o jugadoras, etcétera. En cómo en términos metodológicos lo investigamos, hicimos una investigación documental, más aparte hicimos la encuesta que acabamos de presentar los resultados. ¿Qué datos y evidencias empíricas produjimos? Revisamos textos académicos, pocos sobre el Mundial del 70, porque como dije son muy pocos. Principalmente han sido metodológicos para la teoría de la investigación y teóricos para la teoría de la investigación de los estudios sociodeportivos, por decirlo, histórico-deportivos, mejor dicho. ¿Cuál es la postura filosófica política? A partir de cuáles de nuestros hallazgos, ¿cuál fue nuestra respuesta que le dimos a nuestra primera pregunta de investigación? Si mal no recuerdo, la primera pregunta de investigación fue cuáles fueron las repercusiones que tuvo. Como podemos darnos cuenta, en un aspecto deportivo, ambos mundiales nos dieron nos dieron nueva infraestructura deportiva. Desafortunadamente, el Mundial del 71, a pesar del gran impacto que tuvo al final por el desempeño de las jugadoras, no tuvo el impacto que esperaban ni deportivo ni socialmente, ya que se les negó por 50 años más el jugar fútbol de manera profesional en México, ¿no? En un aspecto político nos podemos dar cuenta que la memoria colectiva del mexicano está un poco perdida, ya que intuye al leer México 70, intuye luego México 68, tienen la idea de las represiones del gobierno priista en turno. Entonces nos damos cuenta que la memoria colectiva alrededor de un panorama, de un espectro político, es dentro de lo que cabe errónea, porque no hubo ni protestas ni represión hacia los ciudadanos, ¿no? Que es lo que predomina en la memoria colectiva. Mediáticamente nos podemos dar cuenta que la selección mexicana desde los años 70 ha sido un producto mediático, que si vendes algo con el logo de la selección mexicana, sea una playera del Mundial del 70, o sea un póster, va a vender, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí puede ir la conclusión. A partir de nuestros hallazgos, ¿cuál fue la respuesta que le dimos a nuestra segunda pregunta? Bueno, en general, a la principal pregunta, ¿cuál sería la respuesta que tú darías oralmente respecto a esto? Pues creo que fue lo que acabo de decir, ¿no? Que en un aspecto deportivo, el Mundial del 70 sí nos dejó mucha infraestructura deportiva, porque después se hizo un Mundial en el 86, con poco tiempo y con la infraestructura que ya estaba. Desafortunadamente, en el aspecto social, para el Mundial del 71, no tuvo el impacto que tuvo porque no se le posibilitó a las mujeres jugar de manera profesional al fútbol hasta el 2018. En un aspecto político nos damos cuenta que hay un fallo en la memoria colectiva de las personas, porque intuyen al leer México 70 que fue una época de represión y totalitarismo, cuando en el 70 no hubo ni manifestaciones ni represiones por parte del gobierno, ¿no? A diferencia del 71, que sí fue el halconazo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Y finalmente, mediáticamente nos damos cuenta que la selección mexicana, tanto la femenil o la varonil, es un producto que vende, ¿no? Que poner algo con el logo de selección mexicana de fútbol está garantizado de que venda. Por eso es tan importante ahorita que se está pensando prohibir la ida al Mundial de Qatar 22 por lo mismo, porque perderían millones, ¿no? Claro, a ver, pásate entonces, pásate el siguiente. Ahí. No, el que sigue. Aquí, abajo. Ajá, ¿cuál? Ya la conclusión la acabas de decir. Aquí. No, también las implicaciones, pásatelo abajo. Aquí. ¿Esta? Sí. Sobre el tema investigado, ¿qué problemas, retos y nuevas preguntas surgieron? Yo creo que el reto fue aparte de realizar las encuestas y analizarlas, yo creo que el reto fue encontrar material nuevamente sobre el Mundial, porque es muy poco y hay que saber buscarlo. Agradezco que me haya pasado la liga del archivo fotográfico. Aparte están las hemerotecas de la hemeroteca digital, que también da cierta información. Entonces,
es complicado encontrarle. También los materiales académicos que en su mayoría están escritos en portugués y son provenientes de Brasil, porque para los brasileños, más allá del triunfo de la selección de Pelé en el Mundial, también representó como creo que el punto más alto de Brasil como nación futbolera, ¿no? Entonces, por eso mismo hay mucho material proveniente de esa zona sobre el Mundial 70, a diferencia de México, que el material es muy poco, ¿no? ¿Qué retos y nuevas preguntas surgieron? Yo creo que nuevas preguntas es pensar cómo, cómo dar legitimidad al Mundial del 71, ¿no? Cómo volver a ponerlo en el mapa, cómo hacer que pese casi lo mismo que pesó el Mundial del 70, ¿no? Como para romper esa brecha que existe, ¿no? ¿Qué hace falta por investigar sobre este tema en el futuro? Definitivamente el Mundial del 71 creo que es un terreno fértil porque no hay casi nada. Totalmente de acuerdo. O sea, se puede hacer inclusive una investigación completamente documental de inicio a fin sobre qué pasó y va a estar bien hecha porque no hay nada. Exactamente. Pero por lo mismo nos puede dar nuevos temas, ¿no? Podemos preguntarnos por qué se tardó tanto en desarrollarse una liga de fútbol femenil en México, cómo vivieron después las jugadoras, inclusive creo que una de las jugadoras fue nombrada la Pelé y es considerada por la CONCACAF como la mejor jugadora del mundo en el siglo XX, entonces tener ese título no es poca cosa y aún así está olvidado, ¿no? Creo que el reto, retomando la pregunta anterior, en este caso sería retomar esta historia del 71 y darle el peso y la importancia que se merece, ¿no? Y Abajo, ajá. Por último, ¿cuáles son tus aprendizajes de esta experiencia del verano del fin 2021 aquí en la Ibero Ciudad de México con este proyecto de los Mundiales México 70 y México 71? pues coincido un poco con lo que dijo Lupita. Creo que la experiencia es más hacia lo práctico, hacia lo metodológico, porque en mi facultad, aunque sí hay una que otra monografía o trabajo recepcional sobre el fútbol, creo que tienden a ser muy monográficas, muy de archivo, muy de pasó esto en tal fecha y en tal fecha, a diferencia de darle este enfoque ya con una teoría en concreto, con un metodológico, un marco teórico específico, más aparte la información que nos dio sobre cómo realizar una investigación, ¿no? Entonces, yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Toda la metodología y la teoría que aprendí para realizar esta y futuras investigaciones es, bajo un enfoque sociohistórico del deporte. Ok, muy bien. ¿Vas a participar en el Congreso, verdad, Bram? Sí, definitivamente. Creo que es obligatorio, entonces sí. Ok, bueno, y además ya estás invitado para el Seminario de Historia del Deporte del Mora y para que sigamos colaborando con la biblioteca ahí en el archivo fotográfico. Sí, con gusto. Yo estoy más que encantado por participar. Órale, venga, pues felicidades, muchas gracias.